Bueno, vamos a Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12 y versículo 10. El rey Salomón dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de siendo agradable. Y Señor, también pido que me saque ese lugar y me use como un instrumento para su gloria, para dar ese mensaje a los hermanos de una manera que da convicción a ellos, tanto como yo. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, como viste, el rey Salomón, que es el predicador en Eclesiastés, él estaba diciendo ahí que él procuró hallar palabras agradables, palabras de verdad. Y él estaba buscando esas palabras y el resultado de encontrarlos era los libros que él escribió por la inspiración del Espíritu Santo. Proverbios, algunos salmos y Eclesiastés. Y cantares también, ¿cierto? Y la verdad es que cuando él estaba buscando eso, él estaba buscando más que todo lo que Dios había dicho acerca de cosas para que él pudiera ser agradable en los ojos de él. Entonces lo que quiero hacer, hermanos, en ese mensaje es básicamente juntar con Salomón y buscar y hallar esas palabras agradables que están en la Biblia. ¿Okay? Y puede ser por mirando esas palabras que nosotros también podemos dar cuenta en cómo debemos ser agradables hoy en día en 2022. Vamos a Romanos 15. Romanos 15. Y claramente, siendo parte de la iglesia, tenemos que encontrar nuestros ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? Romanos 15 y versículo 15, el apóstol Pablo dice: mas os he escrito, hermanos, en alguna parte osadamente, como recordándoos por la gracia que de Dios me es dada, para que fuese yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, y eso es agradable, ¿no? Algo que es aceptable, es agradable, siendo santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que Pablo quería, por medio de su oficio, su ministerio, dar los gentiles a Dios y hacerlos agradables. ¿Ya? Y Proverbios 10 dice que los labios del justo conocerán lo que agrada, hablando de Dios. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo y los otros apóstoles, ellos son justos. Salomón, cuando escribió Proverbios, era justo. ¿Okay? Entonces lo que quiero hacer es mirar lo que había dicho estos hombres justos, como los apóstoles, para que podemos saber qué debemos hacer para ser agradables y cumplir la misión de Pablo en nuestras vidas. ¿Okay? Bueno, para comenzar, siendo agradables, ¿conectado a qué? Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y versículo 5, el apóstol Pedro dice: vosotros también, hablando a hermanos en la iglesia, a cristianos verdaderos que renacieron como nosotros, como piedras vivas, ser edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí, verdad? Entonces parece que debemos buscar
una manera de ser edificado en nuestro camino con Dios después de conociéndole. Okay. El apóstol Pablo dice en Romanos 12 y versículo 1, él lo explica en esta manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estás viendo que esos sacrificios espirituales tienen que ver con sacrificando a sí mismo, siendo un sacrificio vivo a Dios, dando y entregando su vida a Él. Okay. Porque Salomón había dicho que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, hablando de sacrificios normales. Cumpliendo la voluntad de Jehová en su vida es lo que importa. Básicamente, la primera cosa para ser agradable en los ojos de Dios es tomar la decisión de ser un sacrificio vivo a Él, de tomar su cruz y seguirle, de ser un discípulo, básicamente vivir para Dios. ¿Okay? Y yo ruego, hermanos, que ustedes tomen esa decisión después de que conoces a Cristo de una. Eso es el momento correcto de hacerlo. Para que puedes seguir los caminos y todo ese guía del Espíritu Santo en su vida para que puedas llegar más y más a su Salvador. Y ser conformado a su imagen. Y ser transformado, como vamos a ver. Me acuerdo que conmigo, después de conociendo a Cristo, el 25 de noviembre de 2011, a las 3:13 de la mañana. Cuando conocí a Él, me di cuenta que realmente hay verdad absoluta en este universo. Y esa verdad absoluta que existe es el Señor Jesucristo, es el Creador. Por fin encontré a Él. Siempre estaba buscándole, pero busqué en ciencia y lugares así y no busqué a una persona. Pero ya lo había encontrado cuando di mi vida a Él, arrepintiendo por lo que era y lo que soy ya, un pecador, y poniendo mi confianza en Jesucristo y su obra para salvarme. Y después de eso, me acordé, yo estaba en la casa de mis padres, y ahí en el comedor, y yo después de conociendo a Cristo, busqué todas las Biblias que estaban en la casa porque ya me di cuenta que la palabra de Dios es exactamente lo que dice, es la palabra de Dios, no es una broma ni nada así, eso es, la Biblia es la palabra de Dios, por eso Dios lo había dicho así. No hay otros libros que dicen eso, pero había múltiples versiones en mi casa. Y yo siendo alguien con un mente científico que analiza todo, ya sabía que mucho error existía ahí en el universo. Y si había error en ciencia y había error en otras cosas, claro que hay error espiritual. Eso existe. Y había 6 versiones ahí en mi casa porque uno era la verdad pura y los otros tenían problemas. Entonces me acuerdo, yo mirando la Biblia en inglés, yo estaba ahí comenzando en Mateo y mirando el Rey Jaime y la versión estándar de inglés y la nueva versión internacional y la nueva Rey Jaime, ¿sí ve? Y la Biblia americana nueva, que son de los católicos, tenemos uno de esos ahí, ¿sí ve? Y otro no me acuerdo qué era, porque era basura. Yo estaba mirando todos ellos y me di cuenta de algunas cosas. Después de pidiendo al Señor, Señor, quiero dedicar mi vida a ti, quiero saber la verdad. Yo sé que usted tiene verdad pura, que no tiene error, no tiene contaminación, porque usted es real. Entonces, mirando ahí en las versiones, me di cuenta, la nueva versión internacional falta Mateo 18 y versículo 11. Esto no puede ser la Biblia. Dios sabe cómo contar. Él no es idiota, basura, eso es de hombres. ¿Sí ve? Con la Biblia americana nueva, esa ahí. Estaba haciendo duda con algunos versículos, poniéndolo en brackets y diciendo que hay manuscritos que no tienen este versículo. Y Dios no es un Dios de duda, Él es verdad absoluta, no hay duda ahí. Basura. Y seguí haciendo eso en el mismo día que conocí a Cristo hasta que llegué a Rey Jaime y la nueva Rey Jaime. Y esos dos requerían un poco más de estudio, pero Dios me mostró en algunos días que Rey Jaime es la palabra de Dios en inglés. ¿Sí, verdad?
Y era porque tomé la decisión de ser un sacrificio vivo a Él y buscar a Él. Y conociendo cosas simples y básicas del mundo que Dios sabe contar, y Dios no es un Dios de dudas, sino de paz. Y Él aclara las dudas, porque Él es luz. Eso es lo que luz hace, ¿no? Ni siquiera leyendo la Biblia, pero solamente conociendo a Cristo sabía eso, y por eso podía botar algunas Biblias que eran basura. Digo esto, hermanos, no para ser como alguien que, qué cosa que Él encontró eso. Dios prometa eso a cada cristiano. Y puede ser que no llegas a ese momento como yo, pero requiere tomando la decisión en su corazón de ser un sacrificio vivo y buscar a Él y hacer sacrificios espirituales, incluyendo a sí mismo, para que Dios pueda mostrarte esas cosas, porque ya su corazón está abierto para recibir su verdad acerca de esos asuntos. ¿Sí, verdad? Y lo prometo, si estamos hablando de inglés y español, si quieres recibir toda habla de Dios, cada palabra que es inspirada es de Él y preservada. Oh, no puedes decir eso, los que eran inspirados eran los originales. No, eso es falso. Lee la Biblia. La definición de inspiración es el Altísimo dando sabiduría al espíritu de hombre. ¿Sabes qué? Dios sigue haciendo eso hoy en día. Eso es completamente incorrecto. ¿Sí, ve? No sigue lo que escuchaste por ahí, sigue lo que muestra la revelación de Dios. ¿Sí, ve? Y cuando lo hace, eso nos lleva a la segunda cosa en que podemos ser agradables en frente de Dios. Vamos a Romanos 12 y versículo 2. Romanos 12 y versículo 2. Porque yo no sabía, pero Dios me guió directamente a lo que yo necesitaba para ser agradable en los ojos de Él. Y por eso Él dice, Romanos 12 y versículo 2, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. ¿Qué son esas voluntades? Bueno, voy a mostrarte la buena y la voluntad agradable. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro. Okay, dos cosas ahí. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que es bueno. La voluntad buena de Dios es conocerle como su Señor y Salvador. Y cristianos, si recibiste a Cristo en esa manera, porque arrepentirse por lo que eres un pecador y poniste su confianza solamente en Jesús y su obra en Calvario, no en eso más agua o eso más otras obras, porque las obras no salvan, es por la gracia, para que nadie se gloríe. Si haces eso, estás en la buena voluntad de Dios. Pero ya cristiano tienes que tomar la decisión de ser agradable en los ojos de Dios y por eso, versículo 4, y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ya conocí la verdad es Jesús. Él es la verdad, ¿no? Sí, gloria a Dios. Pero Él tiene mucho más verdad con V minúscula, como ves ahí, para mostrarte. Y el apóstol Pablo había dicho en Tito 1 que el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, es reconociendo más y más de Cristo, es reconociendo más de la verdad, porque este libro testifica de Él, según Él. Y por eso puedes tener una vista celestial, una vista hacia arriba, enfocando en esa persona que te salvó y dejando que Él vive su vida por medio de ti. ¿Sí, va? Fue Jesucristo cuando Él estaba orando al Padre y Él dijo que santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. Y cuando conoces la verdad vas a saber y guardar la palabra de Dios. Vas a tener toda habla de Dios que es limpia y pura. ¿Sí, ve? Y yo no sabía, pero yo estaba buscando la voluntad agradable a Dios por buscando su libro.
Y él me lo mostró en inglés y ¿sabes qué? Me lo mostró en español también. Es en 1865, Reina Valera. Si no sabía, yo te ayudo. ¿Cómo sabes eso? Dios lo confirmó. Porque él habla español y él no es idiota. ¿Sí ve? Pero requería enfocando en las cosas de arriba. No mirando alrededor a las cosas terrenales, porque si miro así, voy a enfocar en evidencia de manuscritos y cosas así. Y todo eso es bueno y me gusta y me encanta todo eso. Claro, soy un pastor, ¿no? Estudié todo eso. Pero eso no fue como Dios me mostró que era la Biblia. Él, el Espíritu Santo, lo confirmó cuando estaba realmente buscándolo de corazón y sabiendo que Él sigue involucrado presentemente, no solamente en cristianos, sino en las palabras vivas que Él da. ¿Sí ve? Y si Él está involucrado en el presente, claro que eso es filtrado directamente por su libro, porque los mundos son aguantados por ese libro, según Hebreos 11. ¿Sí ve? Entonces, cristiano, puede ser que eres salvo y nunca pensaste en eso por una razón u otra. Entiendo, eres un bebé en la fe. Las bebés no automáticamente piensan estas cosas. Y puede ser que eso es la primera vez que escuchas esto. Vea, ¿quieres estar en la voluntad agradable de Dios? ¿Quieres ser agradable en los ojos de Él? Busca y conoce la verdad. Busca la vida perfecta. Porque cuando tienes esto cambia su cristianismo. Esto cambia su camino. Porque puedes confiar en lo que estás leyendo. Puedes buscar a Dios y ver lo que Él dice acerca de un asunto. La comunicación entre Él y tú ya no es cortado. El único mediador ya es Cristo Jesús. No es su pastor, no es su maestro, no es el sacerdote o especialmente el papa o el profeta de mormones. Es Él. ¿Sí ven? Y cuando haces eso, das cuenta que el cristianismo no es un juego, no es una cosa de entretenimiento, no es parte de su cultura, es lo que eres, es su vida, porque Cristo es su vida. Y confías en lo que Él había dicho a ti. Y eso apunta su vista a lo celestial, a las cosas de arriba. ¿Sí ve? Y eso te ayudará a mortificar las cosas de la carne que hace que no puedes ser agradable en los ojos de Dios. Tienes que buscar a Dios para que Él te ayude a alejarse del pecado y a llegar más y más a Él. ¿Okay? Vamos a 1 de Timoteo 5. 1 de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5 y versículo 4 dice: Empero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a manifestar la piedad en casa. Acuerda, estamos conociendo la verdad, que es que, según la piedad. Y mira dónde comienza, en su casa. ¿Sabes qué, cristiano? La casa que tienes de Dios es su cuerpo, comienza contigo. Y después, según este versículo, extiende a las personas en su casa, a su familia. Vamos a llegar a eso. ¿Pero nota eso? Y a recompensar a sus padres, versículo 4. Porque esto es honesto y acepto, si ven, agradable, delante de Dios. Y la verdad, hermanos, que Dios encareció su amor para con nosotros, en que cuando aún eran pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Okay? Y puedo decir vosotros, pero Él murió para mí también. Entonces reconoces que amamos a Él porque Él primero nos amó y eso ayuda a tener una vista interna, reconociendo que ya Dios es su Padre celestial de verdad. Puedes decir Abba Padre en su espíritu y es real. Y cuando mires lo que Dios el Padre había hecho para ti, dando su vida, dando el Hijo de Dios viviente para salvarte, y darte vida y vida con gran abundancia, la vida eterna, eso va a ayudarte a dar cuenta que debes seguir siguiendo a Él y
recompensar ese mismo amor que Él te mostró a Él. ¿Sí, verdad? Es como estás dando ese mismo corazón que Dios salvó, su alma, y regalándolo atrás a Él, porque es su culto racional. ¿Sí, verdad? Y es algo constante, es algo que haces diariamente. Sigues ahí tratando de regalar a sí mismo a Dios. Acuerda lo que pasó con sus padres. Mis padres siguen mostrando amor a mí y yo trato de hacer lo mismo con ellos. Eso es tipología del mismo amor que debes tener con Dios. El amor incondicional que Él mostró por regalando y dando su vida ahí en la cruz. ¿Sí, verdad? Usted debe ser capaz de hacer un sacrificio vivo y regalarlo, pero seguir en eso, porque quieres llegar más y más a su Padre y saber más y más de Él. Entonces debes mirar adentro a su ser y reconocer cómo estoy caminando con Él. ¿Por qué sigo en ese pecado? Debo confesarlo. ¿Sí ven? Porque Él es justo para perdonarme de mis pecados y limpiar toda injusticia en mí para que pueda llegar más y más a Él, por ejemplo. ¿Sí ven? Y me gusta cómo Dios hace esto, porque después poniendo ese propósito en su corazón para buscar y mirar arriba, Él Él baja y está en el yugo contigo, ayudándote a reconocer lo que está pasando adentro, para que puedas dar más de las cargas de su viejo hombre a Él, para que Él pueda purgarlos y destruirlos en su vida. Y eso te hace más y más agradable en los ojos de Dios. ¿Sí, verdad? Y eso es como debe ser. Ya por la gracia de Dios soy un padre. Y yo quiero dar todo de mí a mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio todo de Él, incluyendo mis padres. Él decidió con quién voy a ser nacido, ¿no? Él dio todo eso a mí. ¿Y cuál es el resultado? Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4 y versículo 21 dice, el apóstol Juan dice, si ve, todos son apóstoles, ellos son hombres justos que encontraron palabras agradables, ¿no? Palabras de verdad. Primera de Juan 4 y versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y eso ayuda a usted a extender y tener una vista externa primeramente a los hermanos. ¿Acuerda? Que comienza en su casa. Su tabernáculo, su cuerpo, pero también su casa. Es increíble cuando veo a cristianos que tienen más respeto a personas que están afuera que su propia familia. Y hablan mal a su esposa, a sus hijos. Y no tratan a ellos de la manera que deben. Porque tienen confianza, es lo que dicen. Vea, la confianza no te da el permiso básicamente de reducir a alguien. Especialmente a sus seres queridos. Pero eso es lo que ves. Es porque no son agradables. Parecen que son afuera, pero no en los ojos de Dios. No tienen la vista correcta. No están siguiendo esos pasos como deben. ¿Sí, verdad? Pero cuando tomas la decisión de buscar y vivir para Dios, Él va a ayudarte a limpiar su propio ser, y eso primeramente es manifestado a su propia familia nuclear, ahí en su casa propia. ¿Sí, verdad? Y eso extiende ya a sus hermanos espirituales, porque tienes otra casa. ¿Sí ven? La casa de Dios, la iglesia, su iglesia local. Y debes mostrar amor a ellos para que cumpla ese nuevo mandamiento que Jesucristo había dado a nosotros. ¿Sí ven? Él había dicho que debemos amar a nuestros hermanos tanto como Él amó a nosotros. ¿En cuál manera? Vamos a Romanos 14.
Romanos 14. Romanos 14 y versículo 16. Este capítulo habla de cosas grises que no deben ser cosas que dividen a hermanos, pero lo que ves en 2022 es hermanos dividiéndose acerca de estas cosas, en lugar de reconociendo que son cosas grises, que no debes juzgar a otro hermano de eso, solamente dejarlo hacer lo que hace y respetar las cosas que hacen si están en su casa. Entonces Romanos 14 y versículo 16 dice, que no se hable mal pues de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿por qué estás preocupado de esas cosas? ¿Sí ve? Porque hace que eso es la cosa primaria en lugar de las cosas de Dios, siguiendo, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Foca en eso. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, ¿sí ve? Y es acepto a los hombres también. Sigamos pues lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Y su vista externa debe extender primero a los hermanos y reconociendo esas cosas que son importantes. Los mayores, sus creencias, su conversación, si estás viviendo para Dios o no y tratando de vivir para Él. Eso es lo que debes ver primero. Si ellos creen la Biblia y buscan justicia y paz en su vida y quieren dar gozo a otros, eso es lo que importa. Oh, no puedo estar con ese hermano, él no le gusta comer carne. Usted puede tener comunión con él. Y si estás en su casa, no trae carne ahí. Respeta sus convicciones. ¿Sí, verdad? Si vas a la casa a un hermano y ellos creen algo diferente acerca de un festivo, respétalo. No los juzgan cuando llega a su casa. Estás en su propiedad. ¿Quién es usted? ¿Sí, verdad? ¿Quieres ser agradable a Dios? No deja que eso te moleste. Sigue sus convicciones, no cambia los suyos, pero no tratas de poner cargas encima de ellos que no deben recibir. ¿Sí ve? Porque estás ahí trabajando para el enemigo, no para su Dios, no para Cristo. Y si haces eso, eso te ayudará a trabajar con otros hermanos para que todos ustedes puedan juntarse y edificar a uno al otro para que ambos crecen y llegan a ese hombre perfecto que es el Hijo de Dios en sus vidas. Y eso es como debe funcionar una iglesia local. ¿Sí ve? Mi iglesia local tiene personas diferentes, de lugares diferentes. Hispanos, blancos, lo que sea. ¿Sí ve? No comemos lo mismo. No bebimos lo mismo. ¿Sí ve? Pero eso no significa que no puedo estar ahí evangelizando con ellos y hablando nuestro Dios con ellos y todo eso. ¿Sí ve? Porque eso es lo que importa más. Y cuando estás mirando a Dios y tratando de amar a Él como debes, Él te ayudará a amar a ellos de la manera que debes. Vista externa primero a los hermanos. ¿Okay? Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6 y versículo 10 muestra a dónde extiende esto. ¿Okay? Oh, ¿y para qué lo digo? Entonces, cuando tienes problemas con los hermanos en la fe, debes preocupar de eso mucho y tratar de resolverlo. ¿Sí, verdad? Tanto como con su familia. Es la misma cosa, ellos son su familia. Vas a estar con ellos para la eternidad. ¿Sí, verdad? No hay razón de mantener un rencor o algo contra uno de ellos sabiendo que te toca estar con ellos para siempre. Trata de arreglarlo. Trata de tener paz con ellos más que todo. ¿Sí, verdad? Especialmente en su iglesia local. Gálatas 6 y versículo 10. Así pues, según que tenemos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los que son de la familia de la fe.
Y vea que Pablo dice, mayormente con sus hermanos en la fe, pero vea que eso también, la vista externa, también extiende a todos. ¿Sí ve? Y si puedes preocuparse y cuidarse y guardarse con las cosas pequeñas que Dios importa mucho, Él no menosprecia esas cosas. Las cosas pequeñas de buscar a Él y dar su corazón a Él diariamente y tratar a amar a las personas en su familia y en su familia espiritual. Él va a ayudarte a tener una vista externa también a otros, a personas que están por ahí que no conocen a Dios, a incrédulos. ¿Sí ven? Y cuando trabajas con ellos vas a hacerlo de una manera agradable. ¿Y ves? Vista hacia arriba, interna en su corazón y externa. Esa forma es una coincidencia. Esto es la palabra de Dios, debes saber eso. ¿No decidiste tomar su cruz y seguirle? ¿No crees que Jesucristo está formando la cruz en su vida porque quiere seguir su voluntad agradable? ¿Sí, verdad? Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 19. Y el apóstol Pedro dice, hablando del sufrimiento de cristianos, porque esto es agradable, ¿sí ve? Si alguno a causa de la conciencia que tiene delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿What? ¿Cómo? Eso es la vida crucificada. Eso es la vida victoriosa del cristianismo. 20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Pero si haciendo bien sois afligidos o lo sufrís, esto es cierto agradable delante de Dios. Porque para eso fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que vosotros sigáis sus pisadas. Porque todos que viven piamente para Cristo Jesús padecerán persecución, porque somos estimados como ovejas para el matadero, dice la Biblia. Y ya que Dios te dio la consolación por usted buscando a Él y andando con Él en su corazón, reconociendo que Él está en el yugo contigo, y Él dándote un grupo de personas en su familia y en su iglesia local para apoyarte y darte consolación y estar contigo en todo, ya puedes extender y hablar con otros que no conocen a Dios, y cuando ellos tratan de como hacerte sufrir y persiguen a ti, ya tienes toda esa estructura de Dios para ayudarte en esos momentos. ¿Sí, verdad? Cuando Dios había hecho ese sufrimiento para salvarnos, Él tenía solamente Dios el Padre. Pero Dios es tan bueno que nos dio a Él y también a su Hijo y su Espíritu y también todos los hermanos en nuestro alrededor, especialmente nuestra familia. Esa estructura de apoyo por buscando la voluntad agradable de Dios. ¿Para qué? Cuando sales ahí y tratas de tocar puertas y alguien trata de básicamente decir a su perro, búscala y trata de morderte. Tienes que correr de ahí. Eso pasa a veces con hermanos. Y cuando tratas de dar un tratado a alguien y ellos básicamente tiran botellas que tienen agua mezclado con blanqueador, que daña su ropa y podía dañar sus ojos y no estaba preparado para eso. Eso pasó conmigo. ¿Sí, ven? O estás ahí predicando en la calle, alguien llega y comienza diciendo maldichas y tirándote a los deditos, voy a decirlo así, tú sabes cuáles son. Y diciendo todo eso, no escuchando nada, pero usted por la gracia y gloria de Dios, Dios te da la respuesta a ellos y ellos dicen algo, usted responde de una y ellos se callan y se enfadan más y siguen ahí. ¿Sí, verdad?
Dios te prepara para que puedes vivir la vida agradable para Él y seguir ahí predicando su evangelio y tratando de alcanzar a otros que no conocen a Él, porque ya por usted tomando esa decisión de ser agradable a los ojos de Él, eres capaz. Él te preparó, Él te dio el poder y Él te dio la estructura de consolación cuando todo el padecimiento llega. ¿Sí, verdad? Acuerda que tienes tanta Biblia en su ser ya, que estás preparado para los incrédulos diciendo cosas así, porque ya sabes cómo son. Dios te mostró su psicología en la Biblia. Él es el creador de almas. Él sabe todo eso. Oh, ¿tú quieres vivir para Dios? Vas a padecer. Tener la expectativa no debe ser sorprendida cuando pasa, porque Dios te había dicho eso. Y estás preparado porque su Espíritu está contigo, para darte poder en ese momento de sobrepasarlo por su paz. ¿Sí, ven? Y más que todo, cuando estás ahí tratando de tomar su cruz y seguirle, eso te ayuda a reconocer todo lo que sufrió su mismo Salvador cuando Él estaba aquí en la tierra. Y Él estaba encargado no solamente de sus pecados, pero el pecado de todo el mundo. Y entiendes más y más a Él. Y qué bendición es eso, ¿no? Y es cuando sigues haciendo eso diariamente que Dios ya por fin puede ayudarte a andar a su voluntad perfecta en su vida. Porque la voluntad perfecta es conociendo a Cristo en esos momentos en que estás ahí viviendo para Él afuera y viendo la verdad que hace la humanidad. Y dando cuenta que la verdad de Jesús es más grande que eso. Que la gracia sobrepuja todo pecado. Que Él sigue salvando almas si puede, pero solamente requiere que eres una de esas personas que está dispuesta de salir y buscar la cosecha. ¿Sí, va? Entonces, para terminar, vamos a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 108 dice: y aquí tenemos el salmista mostrando su corazón y extendiéndolo a su Dios y pidiendo la cosa principal de este mensaje. La cosa fundamental para que pueda ser agradable en los ojos de su Dios y también acepto en frente de los hombres, ¿sí ve? Para que pueda ser un cristiano espiritual en lugar de uno de los carnales que hay demasiado ahí en este mundo ya, especialmente en América, es increíble. Salmo 119 y versículo 108 dice: los sacrificios voluntarios de mi boca, ruégote, oh Jehová, que te sean agradables y enséñame tus juicios. ¿Eres como ese salmista? ¿Estás buscando que todo lo que sale de su boca es agradable en los ojos de Él? Que Él te llena y te enseña con sus palabras agradables, las palabras de verdad. ¿Para qué? Cuando estás ahí y tratando con otros, si son hermanos o son personas que no conocen a Cristo. ¿Sí, ve? Que ellos están recibiendo esas mismas palabras de su boca. Si eso es el propósito en su corazón, entonces creo que ya por fin estás comenzando, cristiano, en ese paso de ser agradable en los ojos de su Dios. Vamos ahora. Padre celestial, le damos gracias, Señor, por mostrando todo esto acerca de siendo agradable. Y ayuda a nosotros ser como el predicador, el rey Salomón, buscando y siguiendo en esa búsqueda de las palabras de verdad. Porque Él recibiendo toda esa sabiduría de ti y Él estando en su vejez, en el fin de su vida casi cuando Él escribió Eclesiastés, Él siguió procurando y buscando esas palabras. Entonces, Señor, ayuda a nosotros a hacer lo mismo en nuestras vidas cristianas, buscando cada día más y más de su Hijo. Y le damos gracias por todo, Señor.
especialmente la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios le bendiga en su